Hola, muy buenas noches para todos. Hola, profe, muy buenas noches. Hola, profe, Buenas buenas noches. Sí, noches, nos habíamos profe. quedado por fuera. Y qué pena, no. Pensé que ya tenía ahí el host, pero no lo tenía. Les voy a compartir para que iniciemos. Señor, buenas noches. Hola, buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Sí, Profe. Ahí se ve. Listo, perfecto. Entonces, quedamos ayer en la justificación interna. Em, Respecto a esta justificación, tenemos que lo explica el razonamiento lógico y jurídico del juez, como por ejemplo los hechos probados se relacionan con las normas y principios aplicables para llegar a la conclusión. El ejemplo de la sentencia T236 de 2023 que les traía ayer, la Corte analizó los hechos de discriminación laboral de Mara Paola y aplicó normas constitucionales para proteger la igualdad, la dignidad, libre desarrollo de la personalidad y también utiliza tratados internacionales para finalmente concluir que sí existió una vulneración de los derechos fundamentales. Ahora, respecto a la justificación externa, aquí muestra la compatibilidad de la decisión con el marco normativo general y la jurisprudencia, demostrando que no contradice la ley ni las decisiones previas. Entonces, la Corte fundamentó su decisión en la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su propia jurisprudencia sobre derechos de personas trans, asegurando coherencia con normas y precedentes. La justificación de contexto considera el entorno social, cultural o institucional que rodea el caso, explicando por qué la decisión es adecuada en el contexto específico. Y el ejemplo de la sentencia es que la Corte destacó la importancia de proteger los derechos de las personas trans en el ámbito laboral, reconociendo la persistencia de prácticas discriminatorias y la necesidad de promover la inclusión y respeto a la diversidad. Entonces tenemos primero que en la justificación interna lo que hace la Corte es revisar los hechos que trae este estudio de discriminación laboral. En la justificación interna lo que va es directamente a la norma, fundamentando la decisión básicamente en la Constitución y en esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. También crea su propia jurisprudencia, su propia argumentación jurídica respecto a los derechos de las personas trans. Y ya la justificación de contexto, entonces vamos a tener la protección de las personas trans, especialmente en el ámbito laboral, que fue lo que sucedió con esta accionante. Ahora revisemos otra parte de la argumentación jurídica que utilizan los jueces al momento de proferir sentencias y o son las falacias lógicas. Tenemos entonces que en el campo jurídico, estas falacias lógicas son errores de razonamiento que aparentan ser válidos, pero que en realidad carecen de solidez jurídica. Por ejemplo, en un proceso judicial, estas falacias pueden ser utilizadas consciente o inconscientemente por las partes para persuadir al juez o debilitar la posición contraria. La identificación es esencial, ya que una decisión judicial basada en una falacia compromete la justificación interna de la sentencia, lo que vimos
respecto de que vamos directamente a los hechos y esto por ende propende a vulnerar los principios de coherencia y racionalidad del derecho. Otra parte importante que tenemos, otro tema que tenemos importante dentro de la argumentación jurídica es el ejercicio de definir. Este ejercicio cumple un papel central porque definir consiste en precisar el significado de un concepto. Este va a ser utilizado en la construcción del argumento. La claridad en las definiciones evita ambigüedades, contradicciones y arbitrariedades. Así tenemos entonces en derecho, los conceptos no siempre son absolutos, sino que pueden ser interpretados de manera flexible según el contexto normativo, jurisprudencial y doctrinal. Por ejemplo, definir jurídicamente la palabra discriminación. En un caso concreto implica remitirse a la Constitución, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y también a tratados internacionales de derechos humanos. Si esta definición es vaga o es incorrecta, el razonamiento que se construya a partir de ella puede estar viciado. Ahora tenemos las falacias que están relacionadas con este ejercicio de definición. En primer lugar, una falacia de ambigüedad ocurre cuando una palabra se utiliza con diferentes significados en el mismo razonamiento. En derecho tenemos, por ejemplo, confundir igualdad formal con igualdad material. Esto puede llevar a una conclusión errónea. El segundo tipo de falacia es de definición circular. Cuando la definición de un concepto incluye el propio término que se quiere explicar. Por ejemplo, la justicia es aquello que es justo. Esto no aporta claridad en un racionamiento jurídico, sino que se torna redundante. Por eso lo llamamos definición circular. Y tercero, una falacia de definición parcial o incompleta. Esta consiste en definir un concepto resaltando solamente una parte de su significado y omitiendo otras partes que son esenciales. Por ejemplo, si definimos la palabra discriminación únicamente como trato desigual en el trabajo, excluyendo otras esferas sociales, esto va a limitar injustamente el análisis jurídico. Revisemos la construcción y análisis de argumentos jurídicos a partir de estas definiciones. Este análisis de argumentos nos exige revisar si los conceptos están bien definidos, si son pertinentes y si no ha incurrido en falacias. Una buena construcción argumentativa parte de definiciones claras, precisas y respaldadas normativamente. Tenemos como ejemplo una premisa mayor, que sería la definición jurídica. Por ejemplo, la discriminación según la Constitución y la Corte Constitucional es cualquier trato diferenciado que carece de justificación objetiva y razonable. Ahora, la premisa menor sería el hecho en concreto. A Mara Paola se le negó el trato acorde a su identidad de género en el trabajo, siguiendo con el ejemplo de la sentencia que les traía. Y la conclusión sería, existe un acto de discriminación que vulnera sus derechos fundamentales. Entonces, de esta manera, el ejercicio de definir no es solamente una cuestión lingüística, sino que en este caso, por ejemplo, el de la definición de la discriminación, basado en la Constitución y la Corte Constitucional, sino que es un fundamento metodológico del racionamiento jurídico
que nos va a permitir construir unas decisiones lógicas, coherentes y compatibles con el sistema normativo. Revisemos entonces esta tabla que nos trae el tipo de falacia de las que vimos, la descripción de cada una y un ejemplo en argumentación jurídica. Entonces, la falacia de ambigüedad. La descripción es el uso de una palabra en más de un sentido dentro del mismo racionamiento. El ejemplo sería, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, por lo tanto, todas las personas deben recibir exactamente el trato sin distinción alguna. Esto confunde igualdad formal con igualdad material. Respecto a definición circular, la descripción es definir un término usando el mismo concepto que se intenta explicar. Lo que hablábamos ahorita de que suena redundante. Entonces, el ejemplo sería, la justicia es lo que es justo. Esto no aclara el concepto ni permite usarlo para fundamentar un fallo. El siguiente tipo de falacia es la definición parcial o incompleta. Tenemos que definir un término resaltando solo una parte de su significado y omitiendo elementos esenciales. Por ejemplo, definir discriminación solo como igualdad en el ámbito laboral, ignorando que también puede ocurrir en educación, salud, vivienda, etc. Otro tipo de falacia es la definición emotiva. Esto es definir un término cargándolo de valoraciones emocionales o prejuicios en lugar de hacerlo con criterios jurídicos objetivos. Por ejemplo, definir migrante como una persona que abandona a su país, que no ama a su patria, en lugar de la definición objetiva que nos da la ley. Y por último, el tipo de falacia, una definición demasiado amplia o demasiado restrictiva. Incluir en la definición elementos que no corresponden o dejar por fuera aspectos esenciales. El ejemplo sería definir contrato como cualquier acuerdo entre personas sin aclarar que jurídicamente requiere consentimiento, objeto lícito y causa, que serían los elementos esenciales del contrato. No solamente bastaría definirlo como un acuerdo de voluntades, sino también que ese acuerdo de voluntades tiene que estar libre de vicios del consentimiento, que tiene que tener un objeto lícito y que tiene que tener una causa lícita. Dentro de las reglas de la definición tenemos que es el acto de precisar el significado de un concepto, de modo que sea claro, distinto y útil para la argumentación. En el derecho, definir correctamente es fundamental porque los conceptos jurídicos guían la interpretación de normas, la construcción de argumentos y la decisión judicial. Entonces, para evitar errores o falacias, la lógica ha establecido ciertas reglas básicas de la definición que en el ámbito jurídico adquieren un valor práctico. Entonces, revisemos estas reglas básicas. La primera es que la definición debe ser clara y precisa. Es decir, que no tenga ambigüedades, que no tenga que no sean emotivas, sino por el contrario, objetivas, y las demás que no correspondan a las falacias que ya revisamos. Entonces, debe ser clara y precisa, no debe dar lugar a ambigüedad o confusión. En derecho, un término jurídico mal definido puede generar interpretaciones contradictorias. Por ejemplo, si definimos la palabra víctima de manera ambigua, se correrá el riesgo de excluir a quienes realmente deberían estar protegidos por la norma. La segunda regla de la definición es que no debe ser circular.
¿Qué quiere decir esto? Que no se puede definir un término utilizando el mismo término que se quiere explicar, pues no aportaría conocimiento. Por ejemplo, el contrato es un acuerdo contractual. Esto es redundante, nos está diciendo lo mismo en las dos premisas y esto carece de utilidad en la práctica jurídica, ya que no nos está dando el concepto de lo que es un contrato en realidad. La tercera regla de la definición es que debe ser ni demasiado amplia ni demasiado restringida. Si la definición es demasiado amplia, incluirá elementos que no corresponden y por el contrario, si esta definición es demasiado restrictiva, va a dejar por fuera entonces aspectos que son esenciales. Por ejemplo, definir contrato como cualquier acuerdo entre personas es demasiado amplio porque no todo acuerdo es un contrato en sentido jurídico, sino que debe reunir unas características como los elementos esenciales y ya en cada uno de los contratos entonces vamos a encontrar unas exigencias para poder llevarse a cabo el nacimiento de este contrato a la vía jurídica. En cuarto lugar, tenemos una regla que la definición debe ser positiva y no negativa. No basta con decir lo que algo no es. La definición debe indicar lo que el concepto realmente significa. Por ejemplo, si decimos la libertad no es esclavitud, esto no define adecuadamente el concepto, pero en cambio decir la libertad es la facultad de actuar conforme a la propia voluntad dentro del marco de la ley, esto sí nos daría entonces el contenido real de lo que significa libertad, de la definición de libertad. Siempre debe ser en positivo. La quinta regla es, la definición debe ser adecuada al contexto. En derecho, los conceptos deben definirse conforme al marco normativo, jurisprudencial y doctrinal. Por ejemplo, la definición de la palabra discriminación debe alinearse con lo que establecen la Constitución y la Corte Constitucional en sus jurisprudencias y no solamente con un lenguaje común. Ahora también tenemos una clasificación de las definiciones. En la argumentación jurídica, definir correctamente los conceptos es esencial para evitar ambigüedades, como ya lo venimos estudiando, y también para garantizar que las normas se apliquen de manera coherente. Para esto, la lógica distingue varias clases de definición que pueden ser empleadas en el derecho según la finalidad de cada caso. En primer lugar, tenemos una definición nominal. Esta consiste en explicar el significado de una palabra o término, es decir, cómo se usa en el lenguaje. No busca describir la esencia del objeto, sino aclarar el sentido del vocablo. Por ejemplo, definir demandado como la persona contra la cual se presenta una demanda. Tenemos una definición real. Esta busca explicar la naturaleza o esencia del objeto definido. Entonces vemos que acá ya hay una diferencia de la nominal con la real. En la nominal solamente vamos a buscar el significado de la palabra y no a buscar la esencia del objeto. En cambio, en esta, sí vamos a buscar la esencia del objeto señalando sus características esenciales. En derecho, esta definición es frecuente cuando se regulan instituciones jurídicas. Por ejemplo, el Código Civil colombiano define el contrato en el artículo 1495 como un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer,
o no hacer alguna cosa. ¿Cuál es el objeto del contrato? Precisamente crear obligaciones. Y las obligaciones pueden ser obligaciones de dar, de hacer o no hacer. La tenemos definido en el Código Colombiano. Entonces, en la definición real, vamos directamente al objeto de la definición. En tercer lugar, tenemos una definición estipulativa. Esta es la que establece de manera convencional, perdón, se establece de manera convencional para un determinado contexto, incluso si no coincide con el uso común. Se utiliza para precisar un término técnico o especializado. Por ejemplo, una ley podría definir que debe entenderse por consumidor vulnerable dentro de un proceso de protección al consumidor. Entonces acá lo que nos pide es que esta definición estipulativa realice o utilice mejor un lenguaje que sea técnico o especializado al área que se está determinando. En este caso sería el proceso de protección dentro de un proceso de protección al consumidor. En cuarto lugar, tenemos una definición descriptiva. Esta explica un concepto señalando las características o propiedades que suelen acompañarlo sin pretender ser exhaustiva. Entonces, definir prueba indiciaria como aquella que se basa en los hechos conocidos para inferir la existencia de hechos desconocidos. Lo que nos pide esta definición es describir o señalar las características que tiene una prueba indiciaria, en este ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían entonces estas características? Que se basa en hechos conocidos para realizar una inferencia de los hechos que son desconocidos. Aquí vamos a describir el concepto en materia jurídica. En quinto lugar, tenemos la definición por género y diferencia específica. Esta es la forma clásica de definición lógica. Se ubica el concepto dentro de un género general y se señala que lo distingue de los demás. Por ejemplo, definir un contrato de compraventa como un contrato mediante el cual la parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Entonces tenemos dentro de esta premisa o de esta definición del contrato de compraventa que el género va a ser un contrato. Y ya la diferencia específica sería lo que va a conceptualizar después del género, mediante el cual una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Nos va a diferenciar en este caso cuál sería la obligación de una de las partes y cuál sería la obligación del otro lado, de la otra parte que está contratando. Texto tenemos una definición operacional. Esta explica un concepto a partir de los procedimientos o criterios mediante los cuales puede identificarse en la práctica. Por ejemplo, definir estado de flagrancia como la situación en la cual una persona es sorprendida y capturada en el momento de cometer un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento del que nos pide esta definición operacional? ¿Cuál es la operación o el procedimiento? Que una vez que esta persona es sorprendida que es sorprendida y capturada en el momento en el que cometa un delito,
o inmediatamente después de haberlo cometido. Esa sería entonces la definición del estado de flagrancia. Nos muestra cuándo, cómo sería entonces el procedimiento. Listo, entonces ahora vamos con la definición de falacias. Las falacias son razonamientos que aparecen correctos o persuasivos, pero que en realidad son inválidos o erróneos desde el punto de vista lógico. En el ámbito jurídico, las falacias son especialmente peligrosas, ya que pueden influir en la interpretación de las normas, en la valoración de las pruebas o en la construcción de la decisión judicial. La identificación de las falacias es fundamental para mantener la racionalidad, objetividad y coherencia del razonamiento jurídico. Estudiemos entonces cuál sería la naturaleza de las falacias. Las falacias no siempre son fáciles de detectar, pues suelen presentarse con un lenguaje convincente, retórico o emocional, pero sin embargo, ya al momento de analizarlas lógicamente, van a revelar que carecen de una relación válida entre las premisas y la conclusión. En el derecho, muchas falacias se presentan en los alegatos de parte o en discursos políticos y pueden ser desenmascaradas mediante un examen riguroso de los argumentos. En este caso, el examen de las premisas y lo que van a concluir estas premisas. Segundo, los tipos generales de falacias. Entonces tenemos falacias formales y falacias informales. Dentro de las formales son aquellas en las que el error se encuentra en la estructura lógica del razonamiento. Por ejemplo, concluir algo que no se deriva necesariamente de las premisas. Todos los delitos deben ser castigados. Pedro fue castigado, luego Pedro cometió un delito. Esta conclusión no sigue necesariamente, no sigue o no surge necesariamente de las premisas. En las falacias informales se producen cuando el error está en el contenido, en el uso del lenguaje o en el contexto del argumento, no en su forma lógica como en las formales. El ejemplo sería, el acusado debe ser culpable porque la mayoría de la opinión pública así lo cree. Aquí vemos que no hay una relación válida entre la popularidad de la creencia y la verdad del hecho. Entonces, en las formales vamos a la lógica del razonamiento, mientras que en las informales vamos al contexto del argumento, al contenido o al uso del lenguaje. Unos ejemplos de falacias comunes en el derecho pueden ser el ad hominem, que es atacar a la persona en lugar de refutar sus argumentos. Por ejemplo, ese testigo no es confiable porque tiene tatuajes. Entonces ahí se crea una falacia. El ad populum es apelar a lo que piensa la mayoría como si fuera una verdad. Por ejemplo, la sociedad pide cadena perpetua, por lo tanto, debe aplicarse en este caso. El tercer ejemplo sería la petición de principio, suponer como cierto lo que se quiere demostrar. Por ejemplo, el acusado es culpable porque es evidente que cometió el delito. Falsa analogía es comparar dos situaciones que no son realmente equivalentes. Por ejemplo, así como un padre corrige a su hijo, el juez puede corregir a los ciudadanos con mano dura. Esa sería una falsa analogía. Y una causa falsa es atribuir causalidad sin fundamento. Por ejemplo, desde que se aprobó tal ley, aumentó la delincuencia. Por lo tanto, la ley es la causa de la delincuencia. En cuarto lugar, revisemos la importancia de identificar estas falacias en el derecho. En Colombia, la Corte Constitucional
y la Corte Suprema de Justicia insiste en que la argumentación judicial debe estar libre de estas falacias que acabamos de revisar. La justificación interna de las sentencias requiere razonamientos válidos y la presencia de estas falacias puede ser causal de nulidad o de revocatoria en instancias superiores. Además, en el ámbito académico, identificar y evitar falacias fortalece la capacidad crítica de los estudiantes y futuros juristas. Entonces, acá tengo una pregunta para el grupo. ¿Recuerdan el caso de la sentencia del expresidente que revisamos en la segunda actividad, en los que revisamos que en algunos momentos la juez tenía algunos razonamientos emotivos? No sé si alguno recuerda, que lo revisamos en clase. Estos razonamientos emotivos que corresponden a falacias pueden ser causales de nulidad o revocatoria en instancias superiores. Entonces habrá que ver en segunda instancia si el juez de revisión va a tomar en cuenta estos argumentos o estos razonamientos, si están libres o si están viciados con las falacias de las que acabamos, algunas de las falacias que acabamos de estudiar. Clases de falacias. Las falacias como errores en el razonamiento que aparentan validez se pueden Profe, clasificar, ¿sí? una consulta. Una de las Daniel. falacias en lo que estaban hablando del presidente Uribe, puede ser falacia una de las que la juez dijo que el presidente Uribe se iba a escapar. Sí, puede ser, porque está basándose entonces en suposiciones y no, como lo lograron demostrar en defensa, pues en la última etapa del proceso, ¿no? Porque Y pues por al ahí fue, y principio, por ahí fue donde los defensores fue que se pegaron para interponer la tutela por el tema de presunción de inocencia. sí, por la presunción de inocencia, pero respecto a la detención domiciliaria, no al resto del contenido de la sentencia. Listo, profe, gracias. Sí, eso solamente era contra la detención domiciliaria para que pudiera entonces quedar en libertad mientras seguía vinculado al proceso para el trámite de segunda y para la revisión en segunda instancia. Entonces, ahí sí tendrían que ellos revisar si la otra parte de la sentencia respecto a los otros argumentos que ella dio, en varias ocasiones ella sí fue demasiado emotiva, en la que puede que alguna de ellas se constituya falacia y entonces en segunda instancia eh, lo pueda determinar el tribunal si la cometió o no la cometió para utilizar esos racionamientos y poder generar una nulidad respecto a lo que ella haya emitido. Puede que suceda, puede que no. Esto todo depende de la revisión exactamente de la argumentación y de la lógica jurídica, como le hemos venido acá estudiando, de las premisas y también si se constituyen estas falacias o no. Entonces, dentro de las falacias formales que ya veníamos estudiando, se produce cuando el error está en la estructura lógica del argumento, ya lo hemos visto, es decir, en relación entre premisas y conclusión. Aunque las premisas puedan ser verdaderas, la conclusión no sigue necesariamente de ellas. Entonces tenemos como premisa número 1, todos los jueces son abogados. Premisa número 2, Carlos es abogado. La conclusión sería, Carlos es juez. Acá esta conclusión sería inválida porque la estructura lógica es incorrecta. Entonces acá estamos presentando una falacia formal. Ahora las informales.
son aquellas en las que el error se encuentra en el contenido, ya lo revisábamos, en el uso del lenguaje o en la forma de persuasión. Entonces, primero tenemos las falacias de atinencia o de irrelevancia. El argumento presentado no guarda relación con la conclusión, por ejemplo, el acusado no puede ser culpable porque es una persona muy querida en su barrio. Acá no hay contenido jurídico, sino solamente una apreciación, por lo tanto, constituiría una falacia por falta de contenido jurídico. Respecto a las falacias, dentro de las falacias informales también tenemos falacias de ambigüedad. Se generan por el uso confuso del lenguaje, términos vagos o polisémicos. Quiere decir que tiene varios significados. Ejemplo jurídico. La ley dice que todos tienen derecho a una defensa justa. Por lo tanto, el acusado debe ser declarado inocente. Esto va a confundir el derecho a la defensa con el resultado del proceso, porque hay una ambigüedad. Dentro de las falacias de presuposición, la conclusión se basa en una premisa que ya supone lo que se quiere probar. Entonces tenemos el ejemplo. El demandado debe indemnizar porque causó el daño. Esto se da por hecho el daño sin probar. Falacias especiales en derecho. Ya la revisamos. Ad hominem, que es desacreditar a la persona en lugar del argumento. Ad populum, que es basar la validez de una decisión en la opinión mayoritaria. Autoridad indebida, tomar como verdad una afirmación solo porque proviene de una figura con prestigio, aunque no sea competente en el tema. Petición de principio, suponer como cierto lo que debe probarse. Y una falsa analogía, que sería construir una conclusión sobre la base de comparaciones inválidas. Listo, acá damos por terminado entonces el tema respecto a la argumentación jurídica. Les quedé compartir ayer, vamos a revisar, lo tengo por acá. Eh, bueno, ¿me confirman por favor si están viendo esta pantalla? Sí, profe. Perfecto. Las falacias formales, profe. Entonces seguimos en las diapositivas, no cambiamos a la página del... No, profe, sigue la diapositiva. Listo. Entonces voy a parar acá de compartir y nos vamos a esta página. ¿Me confirman ahora si la ven? Por favor. No, No, profe. Ahora sí, Ya, profe. ahora sí. Ahora sí. Sí, ya. Ahora sí. Listo, gracias. Entonces, esta página es muy útil para cuando vamos a hacer investigaciones porque podemos realizar consultas. Es esta, scielo.org. Acá ponemos el tema que deseamos consultar. En este caso, buscamos silogismo y acá nos arroja unos filtros que podemos determinar. Entonces, podemos poner solo Colombia. Acá entonces nos muestra si es revista, el idioma en el que lo queremos, ponemos el español o inglés, depende de la investigación que estén haciendo. El año de publicación todos o pues ya el año específico que ustedes. Acá tenemos unos filtros para que ustedes puedan revisar si respecto de humanidades, ciencias sociales, lingüística y letras y artes, o solamente que hable de derecho, solamente filosofía.
si son citables, si no son citables. También si es un artículo, reseña de un libro, editorial. Listo. Entonces, el que yo busqué acá para mostrarles es, ¿me confirman por favor si cambió a la siguiente pestañita? Ya tenemos acá la revista de Derecho Privado. Sí, ya está. Listo, perfecto, gracias. Entonces, por ejemplo, esta revista de Bogotá, eh, este artículo, o bueno, este estudio fue en el 2020, entre razón y derecho, el papel de la lógica en la ciencia jurídica, de la glosa al computador. Lo trae de una autora o autor, Andrea, en algunos países de Europa también es nombre de hombre. Esto es de una universidad de Italia. Entonces acá nos habla acerca del silogismo. Primero inicia con la historia del derecho y futuro del derecho, la lógica y el derecho. Esto se los traigo, lo dejé ahí en el link, lo dejé dentro de las diapositivas para que puedan realizar esta lectura. Si quieren ampliar el concepto respecto al silogismo y cómo lo tratan entonces a partir de la investigación que hicieron en esta universidad en Italia y que bajo esta revista de Bogotá pues hacen el análisis del, del tema acerca del silogismo. Listo. Ahora vamos con la revisión de un cuestionario que va a ser, para que tengan clara cuál será la estructura del parcial el día de mañana. Cuestionario. Disculpe, profe, las diapositivas, ¿dónde Sí, las señor. compartió, profe? Una vez terminada la clase, la voy a subir a la plataforma en semana 4 y también se las envío por el grupo de WhatsApp para que la tengan también a la mano. Gracias. Bueno, con gusto. Estas diapositivas que les voy a compartir están en conjunto la clase de ayer y la clase de hoy, porque era pues el tema que no habíamos terminado en la clase de ayer por el tiempo. Por favor, me confirman si están viendo el cuestionario. Sí, profe, ahí se Sí. ve. Perfecto, gracias. Cristian, ¿tienes alguna inquietud? No, no. Ah, bueno, vi la manita levantada. Qué pena. Listo. Entonces, por ejemplo, esta pregunta, para que me ayuden también la vamos a resolver entre todos. Un abogado en un proceso de responsabilidad civil debe convencer al juez de que su cliente no actuó con culpa, sino que el daño fue producto de un caso fortuito. En este contexto, el abogado decide presentar pruebas documentales y testimoniales. ¿Cuál tipo de argumento está empleando principalmente? Autoridad, ¿Por qué sería el de autoridad? porque lo está argumentando con pruebas. Exacto. Con las pruebas que aporta dentro del proceso para poder controvertir entonces, em, controvertir o ejercer su derecho de defensa a través de estas pruebas documentales y testimoniales. Listo. Vamos con la segunda pregunta. En un debate sobre la constitucionalidad de una norma que se restringe la libertad de expresión, un magistrado sostiene que debe prevalecer la libertad porque es pilar de la democracia.
Otro replica que se debe limitar en casos de discurso de odio. Este conflicto corresponde a un ejemplo de contradicción normativa absoluta, ponderación de principios, confusión conceptual o regla procesal. Ponderación de principios. Sí, ponderación de principios. Y esa es. Perfecto. Vamos con la tercera. En un litigio laboral, el abogado de la parte demandante señala que en casos similares resueltos por la Corte Suprema de Justicia, se reconoció el derecho al pago de prestaciones sociales. Utiliza esos fallos como sustento de su pretensión. ¿Qué técnica argumentativa aplica? Por precedentes, argumento circular, que fue el que dijimos que era confuso, argumento falaz respecto de falacias o argumento emotivo. A. Por precedentes. Perfecto, precedentes. Vamos con la número 4. En un caso de tutela por derecho a la salud, la Corte Constitucional explica que la vida digna se ve afectada cuando no se garantiza un tratamiento esencial. Para justificar su decisión, la Corte vincula el derecho a la salud con el principio de dignidad humana. ¿Qué recurso argumentativo está utilizando? Conveniencia, principios, autoridad o reciprocidad. Yo diría que reciprocidad. Reciprocidad. El de reciprocidad. La D. ¿Por qué sería reciprocidad? Yo diría Porque que está utilizando el principio, un principio para argumentar otro. La lluvia no. Lo piensan a veces como por la chica, pero conmigo pues. ¿Y quiénes dicen que de autoridad? No, profe, es el de reciprocidad porque está argumentando el derecho a la salud en el principio con el principio de dignidad humana, los está vinculando. ¿Todos están de acuerdo con el de reciprocidad? Para yo el, estoy dando para el de, por el B, argumentos de principios. De principios. ¿Y alguien va por el de autoridad? Profe, yo digo que el de los principios. Sí, en este caso sería el de principios. Aunque la vinculación, bueno, me pusieron a dudar. Profe, ¿por qué de principios es que está vinculando uno y otro? O sea, los está haciendo conexos. Perdón, Franklin, Señor, no te olvides lo que acabó de decir el profesor Giancarlo, que estamos viendo eso. Son de los principios, ¿cuáles eran de los principios de los derechos humanos? Estamos hablando de qué? La dignidad humana. ¿Sí o no? ahí está En este vinculando caso, el de la salud dignidad con el humana. ejercicio de dignidad humana. Sí, pero ¿cuál es en sí, cuál es bueno, de los dos, cuál sería ¿cómo te diría? El más El fundamental, que tenga más dignidad humana. prevalencia, el que tiene más Claro, prevalencia es el de dignidad humana, pero está vinculando el exacto. de salud. Por eso, es Sí, que es Acá no sí, tomando el pero, de estamos, pero salud, es, acá no vinculándolo está con el haciendo ejercicio de dignidad ponderación. humana. no, pero ahí no está dando ponderación porque igual va en eso, el de salud va en eso. Sí, sería el de No hay principio. ponderación, sino es igualdad, sí. Como que equipara los dos, pero no hay ponderación. Ujú. Aquí sería el de principios. Totalmente de acuerdo. Pero bueno. Voy a revisar esta.
Voy a revisar esta porque sí, no quiero que nos quedemos con esta confusión tampoco de los principios y la reciprocidad. ¿Listo? Y bueno, y por último, Profe, ¿la puedes devolver un segundito? Qué pena. Esa cuarta que sí, estábamos analizando. porque es que al hacer la vinculación sí puede ser reciprocidad, pero al ser el estudio de dos elementos, dos principios, que es el de principio de dignidad humana, junto con el derecho a la salud. Profe, pero mira, No, léelo sí es reciprocidad. desde donde el punto donde dice que para justificar su decisión, la Corte vincula el derecho a la salud con el principio de dignidad humana. O sea, sí es reciprocidad, sí es el de. Sí tienen razón. Es reciprocidad Ok, porque el derecho acá no es un claro, principio a la salud, sino es un derecho. Entonces estamos hablando del mismo claro, concepto y la misma definición. Sí tienen razón, acá sería claro. entonces el de reciprocidad. Ok. Sí, Listo, porque me iba a muchas quedar con la duda. Dije, uy, no puede gracias. ser. Sí, yo también estaba ya leyendo entonces arriba, sí. Gracias por la observación, Franklin. Y vamos con la última. Entonces, durante una audiencia, el abogado defensor expone que la sanción impuesta a su cliente es desproporcionada porque casos de igual gravedad han recibido penas menores. ¿Qué tipo de razonamiento utiliza? La bajamos acá para que nos quede con las otras respuestas. Listo. Entonces, tenemos un razonamiento por analogía, deductivo, ad populum. Esto era como que la mayoría decía esto, o racionamiento circular. Entonces, durante una audiencia, el abogado defensor expone que la sanción impuesta a su cliente es desproporcionada porque en casos de igual gravedad han recibido penas menores. Deductivo, Podría profe. ser deductivo, sí. ¿Todos están de acuerdo en que es el deductivo? ¿O alguien dice que es analogía por lo que está haciendo una comparación? Él lo compara, profe, pero al final toma una decisión frente al ejercicio porque dice de igual gravedad. O sea, lo analiza, pero además lo segrega. O sea, escoge una, por decir, una u otra decisión. Entonces, hace el análisis y dice que han recibido penas menores. O sea, lo deduce sobre el tema de que Pero Entonces, es el defensor, hace, el abogado. Yo yo pensé en digo que es analogía, deductivo. profe. Analogía. Y el anterior era por principios. entonces, sí, yo también digo que acá es analogía, porque está haciendo una comparación Sí. con sanciones de otros, eh, de otros casos de igual gravedad. Entonces está trayendo esto. Y Andrés nos dice que acá sí era principios. ¿Cuál sería? Profe, el argumento que yo tengo para eso es que, pues, lo que se está señalando ahí es que se está fundamentando una decisión en la dignidad humana como un principio constitucional y Ujú. conecta ese derecho a la salud, mostrando que negar como el tratamiento, la atención a la salud afecta directamente a ese principio rector del orden jurídico. Entonces, en mi concepto, sí sería un argumento por principios porque es el fundamento para la toma de la decisión. Reciprocidad, lo estaba analizando y cuando hablamos de la reciprocidad es que de alguna manera hay una respuesta favorable frente a otra situación favorable.
Por ejemplo, Entonces, no sé, ahí sí yo creería que estaríamos vinculados al argumento de principios. De todas maneras, en esa me quedó bastante duda, porque pues entiendo la argumentación sí. de los compañeros, pero para mí me iría por el argumento de principio. Bueno, Yo digo que es de em, reciprocidad porque argumenta, como lo dice Andrés, argumenta un principio que es de dignidad humana con un derecho a la salud. Entonces dices que como la no prestación de ese servicio, por ejemplo, para aclararlo, la no prestación de ese servicio menoscaba la dignidad humana de esa persona. Entonces es de reciprocidad. Bueno, me queda la duda, pero yo pensar y sigo sosteniendo que es de reciprocidad. reciprocidad. Sí, porque yo digo que como no estamos equiparando principios, sino que uno es derecho y el otro sí ya sería Uno es un derecho y el otro es un eh, principio de dignidad, de amparado dignidad por la humana. Constitución política. Pues bueno, ahí frente a eso, de pronto yo lo vería que no podría interpretarse de esa manera, más por el argumento que se está utilizando, o sea, la fuerza del argumento está como en el principio. En un caso de Eh, tutela por derecho a la salud, la Corte Constitucional explica que la vida digna se ve afectada cuando no se garantiza un tratamiento esencial. Exacto. Entonces, que si no tenemos Profe, ese tratamiento esencial, que es el que protege el derecho a la salud, se ve afectada la vida Afectado la digna. vida digna Hay de una ese paciente. reciprocidad, necesitamos una de la profe, otra. No estamos definiendo Claro, qué es, exacto. no estamos claro, dando definición de principios de qué es yo exacto. pensaría que principio. ahí hay una corresponsabilidad cuando se necesita Exacto, una de la sí. otra, mientras que la reciprocidad habla de dar un trato igual o similar al que se recibe. Por ejemplo, eh, cuando la Corte Constitucional responde a una situación frente a otra, de la misma manera habría una reciprocidad, pero acá lo que dice es que hay un fundamento en principios para vincular esa protección al derecho a la salud. Por eso, Andrés, es que ahí lo que plantea es que si no se le aplica ese tratamiento a ese paciente, que es un derecho a la salud, ¿sí? Se ve menoscabada o afectada su dignidad humana, porque ese tratamiento, voy a decir cualquier cosa, contra el cáncer, si no se le aplica, ¿qué sería? Si no se le aplica el medicamento, pues va a menoscabar su salud, va a menoscabar su dignidad humana. Entonces, sí es recíproco, porque está tratando un derecho con equiparándolo con un principio fundamental. ¿Mm? Profe, perdón, Es que yo veo, pienso, sí, profe, señora. perdón, yo lo interpreto, esa pregunta la interpreto de manera de que como que el sujeto y el predicado, o sea, como que las dos proposiciones son sujeto y predicado, ¿sí? Y que se pueden intercambiar, el sujeto puede ir a predicado y el predicado a sujeto sin que la esencia del enunciado cambie. Es decir, que el derecho a la salud y ¿cuál es la otra palabrita que dice ahí? La otra proposición que da. La dignidad humana. Dignidad humana, Exacto, Rocío. dignidad humana y derecho a la salud, como que son recíprocos. Si usted coloca dignidad humana delante de derecho a la salud, la esencia es la misma, y si usted coloca derecho a la salud y dignidad humana de predicado, el significado del enunciado no cambia. Entonces sí son recíprocos en ese sentido. Yo lo digo que es recíproco por lo que dice acá. La vida digna, este fue lo que nos dice la Corte Constitucional, nos dice, la vida digna se ve afectada cuando no se garantiza un tratamiento esencial. Entonces, ¿cuándo no tenemos un tratamiento esencial? Cuando hay vulneración del derecho a la salud.
Entonces acá lo que estamos hablando es que sin este tratamiento esencial, sin esta protección del derecho a la salud, esta vida digna No se hay va a ver vida digna. afectada. Por eso no estamos definiendo qué es vida digna, ¿sí? La vida digna es y la definición, y no estamos definiendo la salud es la condición en buen estado y no sé qué, no estamos haciendo definición de cada uno de estos principios, sino que estamos hablando de que uno está correlacionado con el otro, Con el porque otro. sin uno va a afectar entonces el otro. Entonces sí, sí sería esta la de reciprocidad. Profe, ¿cómo se define el argumento de reciprocidad dentro de lo que hemos visto? ¿Tú lo tenías por ahí en la diapositiva cómo se define ese argumento? Creo que no lo vimos. De hecho, creo que no lo vimos, por eso teníamos también la duda. Pero respecto a la definición de principios y ponderación, sí lo vimos. Entonces, pues, pero a pesar de que no lo hayamos visto, lo que les digo, cuando hablamos de argumentos de principios es cuando vamos a definir cada uno de los principios que está acá. Lo que nos dice la Corte respecto solamente a la vida digna o respecto solamente del derecho a la salud. Pero acá sí tenemos una correlación de la que tú hablabas. Precisamente cuando hay correlación, hay reciprocidad. Porque nos lo dice acá en el enunciado. Si esta vida digna se va a ver afectada cuando no hay protección al derecho a la salud. No lo está definiendo, sino lo está relacionando con otro. Sí, lo que pasa es que Con otro. yo entiendo la posición, aunque yo la veo como una corresponsabilidad. Pero el tema es más cómo lo define, digamos, el estudio de la lógica jurídica, ese argumento de reciprocidad, porque lo que yo recuerdo era que estaba más vinculado como a una falacia, en donde, y que el argumento de reciprocidad, pues lo que decía era que era una forma como de razonamiento incorrecto. Pero pues por eso me preguntaba de cómo estaba definido ese argumento de reciprocidad. Por ejemplo, Pero la reciprocidad no disculpe, la vimos, profe, las profe, falacias. disculpe, Sí, señor. el artículo primero de la Constitución nos habla que tenemos derecho a la vida, ¿cierto? Y está relacionado con la salud, ¿cierto? Sí, señor. ¿O me equivoco? La vida, sí, señor. La podemos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, por aquí tengo un escrito donde dice que la dignidad humana en Colombia, la Corte Constitucional ha desarrollado este concepto en muchas sentencias porque es un principio fundamental del Estado Social de Derecho, que lo dice el artículo primero de la Constitución. ¿Ya? No vale la sentencia T881, de la 221, de la 239. Entonces, me quedo con argumentos de principios. Y el otro punto de pronto para el análisis, porque pues se convierte interesante como el debate es frente a la reciprocidad, ¿cómo la podríamos ver? Por ejemplo, en materia del derecho de salud, la reciprocidad es que yo como usuario pago mi afiliación mensualmente, cumplo con las obligaciones como usuario del sistema de salud. La reciprocidad del prestador de salud es darme todos los servicios que corresponden, ¿sí? O sea, hay un comportamiento coherente, lógico, que permite como engranar. Ahora, si yo como usuario no cumplo eso, entonces, pues digamos que si yo hiciera reciprocidad, pues no te voy a dar la atención en salud porque no has cumplido con tus obligaciones. Eso me parece a mí que Sí. ya hace parte de un comportamiento de reciprocidad. Ahora, acá pues como lo vemos es vincular el derecho a la salud con la dignidad humana. Por supuesto que va vinculado porque van ligados uno al otro. Si no hay derecho a la salud, pues no se cumple el principio de dignidad humana.
pero acá el fundamento me parece que es más frente al principio. ¿Cómo podríamos decir la reciprocidad en materia de salud y de la dignidad humana? Siempre van a estar vinculados, siempre van a estar vinculados. Si no hay salud, no hay dignidad humana. Si no hay dignidad humana, ¿se afectaría la salud? Sí, es como la duda que uno podría generar ahí. Muñoz, y tiene razón en eso, y me disculpa pues que intervenga allí, y es que esa reciprocidad es que si yo pago, tú pagas la salud, y cuál es lo recíproco. Si tú la pagas es que te atiendan, pero dignamente, ¿sí o no? Ahí donde, cierto, está esa correlación. Pero tú estás pagando y no te atienden, como por ejemplo a mí no me están dando los medicamentos y me toca comprarlos, pero sí mensualmente me descuentan. Y para que me atiendan es un problema. Ahí no hay No es reciprocidad. recíproco, ¿cierto? No es recíproco porque no te Porque me están dice la dando reciprocidad que los es un principio beneficios que social, deberían ético y darte. jurídico, que significa dar y recibir en condiciones de correspondencia o equivalencia. De igualdad, como es. Mira, aquí encontré Cristian, un argumento, profe, sobre el ejercicio dice, el argumento de reciprocidad en derecho se refiere a la idea de que las partes en una relación jurídica deben cumplir con ciertas obligaciones y responsabilidades, como lo están diciendo los dos compañeros. Pero además dice, esto implica que si una parte recibe un beneficio o ventaja, debe corresponder con una acción o beneficio similar. Pero dice acá también, en otras palabras, la reciprocidad en derecho se supone que las partes en un acuerdo o contrato deban actuar de manera justa y equitativa. ¿Qué quiere decir ahí cuando dice justa y equitativa? Lo llevo al ejemplo. Si a mí no me prestan el servicio, pues no es justo y equitativo porque se desmejora o se deteriora mi calidad de vida, que va aunada al ejercicio de vida digna. Hacia ahí, así lo interpreto yo. Por eso digo que es un ejercicio de reciprocidad. muchas gracias, Franklin. Vamos con Cristian, tenías levantada la mano. Sí, buenas noches. Aquí conseguí una definición que dice que si A implica B, entonces B debe implicar a A. Y si las dos premisas son equivalentes, en temas normativos existe una reciprocidad. Yo estaba también en mi cabeza con el tema del argumento de principio, pero ya con esta explicación que me da aquí, que conseguí aquí, queda claro que el compañero Franklin tiene razón con el tema de la reciprocidad, porque son dos derechos que son equivalentes y van ligados. Entonces tenemos que, Exacto, no se pueden desligar. No puede, si desliga uno del otro, pues va a haber desmejora en calidad de vida de alguno de los dos. Entonces no es posible desligarlo, tienen que ir unificados. Es que no se desliga, pero mira, es que estamos hablando, como lo dice aquí la Constitución del 91, el artículo primero establece un Estado social de derecho fundado en el respeto y la dignidad humana. Entonces, hablamos que la Corte Constitucional en la sentencia T881 de 2002 explicó que la dignidad humana tiene tres dimensiones. Primera, autonomía, derecho a tomar decisiones libres sobre la propia vida. Segunda, condiciones materiales de existencia, acceso a lo necesario para vivir con calidad, salud, alimentación y vivienda. Ahí está, esa es la relación. Pero ¿de dónde se...? No te desconectes, Luis Ernesto, que estamos hablando de un derecho a la salud. Y lo acabas de leer claramente. Lo acabas de leer en el segundo acápite. Léelo nuevamente y te da claridad. Por eso, Franklin, de los principios, de dónde se desprende. Pero lo que hablamos acá es exactamente lo que nos propone el enunciado. Y el enunciado nos dice que la Corte nos señala que la vida digna se ve afectada cuando no se garantiza un tratamiento esencial. Entonces, lo que tenemos acá son dos premisas. Una, que la vida digna se ve afectada, un conector cuando, y otra premisa, si no se garantiza un tratamiento esencial. Entonces,
la conclusión sería que la Corte va a vincular el derecho a la salud con la dignidad humana. Aquí que hace entonces un argumento de reciprocidad. Bueno, yo creo que damos por terminada la sesión de hoy. Y si quieren por el grupo, mañana Una seguimos pregunta con, final, ¿a qué hora queda habilitado el examen mañana? después de las 12 del mediodía. Ok, ¿hasta qué horas, profe? Gracias, Hasta el profe. domingo. Ah, bueno, muchas gracias, Doc. Buenas noches para todos, compañeros. Profe Bueno, feliz Catherine, noche. perdón, una pregunta. Buenas noches. ¿Mañana hay Chao. encuentro? ¿Mañana no tenemos clase como tal? No ¿O tenemos solo el examen? exactamente, solo el examen lo realizan en la plataforma. Gracias, profesora, muy amable, gracias. profe, muy amable. Bueno, a ustedes gracias. profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Profe, una pregunta antes de que se vaya. Después de Sí, que ya señor. terminemos las 3 clases, que nos seguimos hablando ya es, digamos, con la parte de contabilidad para las otras clases, ¿o cómo sería? Te refieres a que terminamos ciclo esta semana, ¿cierto? Sí, sí, señora. Sí, ustedes se comunican con, no sé si la señora Ignacia está por acá, se Profe, comunican con la universidad para el tema de, de inscripción del siguiente ciclo. Y vamos a Ah, tener una semana, esta semana siguiente es para que ustedes organicen el siguiente ciclo. No tendríamos clase la próxima semana, sino hasta a la siguiente comenzaríamos el próximo ciclo. bueno, gracias. Gracias, profe. profe, Bueno, sí, señor. Se va a cargar ese Sería curso. entonces, o sea, profe, del 8 al 14 no tenemos y ya empezaríamos otra vez el 15, el siguiente ciclo. Sí, sí, Cristian o Daniel. ¿Va a cargar el cuestionario? ¿Quieren que les envíe este cuestionario también para que lo tengan de guía? Tenga la Sí. amabilidad y lo monta que... Sí, gracias. Listo, perfecto. Profe, muchas gracias. Listo, ya entonces les cargo a la plataforma a los dos para que lo puedan revisar. Bueno, profe, Profe. gracias. Buenas noches. Cristian, Efren, no sé quién me está hablando. Ah, no, yo despidiéndome, profe. Feliz noche, muchas gracias. No, profe, Ah, bueno, feliz listo. noche. Gracias. Feliz noche para Bueno, todos. hasta luego, que estén Descansen. bien.